Bien, entonces paso a sumergirme un poco en lo que es este estudio sobre el tercer orden de lo que es bíblicamente hablando de la vestimenta de la mujer. Mm, para empezar, para hacer un poco de introducción, cuando se habla de vestimenta de la mujer, es algo más bien lo que habla desde la de ser decorosa, de ser decente, de estar arreglada. Eso trata la palabra de Dios con los versículos que voy a leer a continuación. Pero es sobre todo desde el aspecto moral, el aspecto psicológico hacia la misma mujer que lo viste y hacia los demás. No es tanto el tema de la longitud de la vestimenta o del velo como estuvimos hablando anteriormente. Entonces, habla más bien de lo que es el vestirse bien, no ir desarreglada, ir decorosamente y decentemente. Y voy a empezar con 1 Timoteo 2:9, que Pablo dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que practican la piedad. Y sigo leyendo, versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, pues Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación, con modestia. Pero bueno, me pongamos más bien importancia en el versículo 9, que Pablo da por lo menos tres sustentos bíblicos comprobables que la mujer debe poner en práctica, que son, que son tres. El primero es cuando Pablo dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Bueno, empezamos. La palabra atavíen, como sabemos bien, la Biblia, la primera Biblia en la cual Pablo hablaba era en una traducción griega, entonces por lo tanto la palabra atavíen en griego es cosmeo, cosmeo, que más adelante podemos ver que la palabra cosméticos para la mujer, justamente provienen y derivan de la palabra cosmeo, es decir, que eh, la mujer debe ir arreglada. Y esto no quiere decir que debe ir arreglada súper pintada, ¿no? Con los labios rojos, no sé, las pestañas hasta la frente, no, no, normal, arreglada. Eso es ataviar, eso es una persona ataviada, con ropa decorosa. Es decir, una ropa decorosa acompañada de un arreglo normal, ¿sí? Eh, pero ¿por qué dice este primer aspecto? Bueno, porque en ese entonces las mujeres, muchas de las mujeres, eh, seducían mostrando el cuerpo y debía haber un atavío.
Y segundo, ¿por qué debía haber un atavío? Porque aparte de que se lucían mostrando el cuerpo con ropa indecorosa, eh, no estaban ataviadas, es decir, no estaban arregladas frente a Dios. Y la mujer debe estar ataviada, con una ropa decorosa, frente a la adoración a Dios. Porque este es el contexto que yo quiero dar, que la palabra quiere dar, que fue en ese momento fue de esa manera. Porque en realidad esas mujeres no honraban a Dios. ¿Por qué? Porque iban totalmente desarregladas, ¿sí? Y encima con ropas indecorosas. Porque Pablo acá lo que quiere es que la mujer sea femenina, pero no una mujer femenina sensual o sexual o atractiva. No, una mujer más bien piadosa, que tenga valores cristianos al vestir. Por eso da estos tres valores cristianos. Uno es ese, el ataviar, el estar ataviada con una ropa decorosa. Segundo, segundo punto, segundo valor que deben tener en cuenta, que es con pudor. Pablo dice con pudor. Bueno, la palabra pudor proviene del griego sofronuse, sofrosune, que quiere decir que la mujer tenga una pureza moral, una cordura mental y una actitud pura frente a Dios. Repito, pureza moral, cordura mental y una actitud de pureza frente a Dios. Es decir, que cuando se vista debe mostrar su pureza en la iglesia o en la adoración. Porque esto, lo que Pablo quiere enseñar es que es la intención lo que vale. Porque ¿cuál es la intención de aquellas mujeres? Se vestían desarregladas, no estaban arregladas, y encima no tenían pureza mental, no tenían una cordura mental, no tenían una moral correcta, no tenían una actitud de pureza. ¿Pero por qué? Bueno, justamente porque en ese entonces, en Éfeso, estas mujeres a las cuales Pablo se está dirigiendo, esas mujeres mm, estaban convertidas al cristianismo, pero claro, tenían pequeños resabios de aquellas costumbres paganas con la adoración de Diana en Grecia. Entonces, cuando se convirtieron y conocieron a la iglesia de Dios, conocieron a Pablo y sus discípulos, estas mujeres querían hacer lo que venían haciendo antes. Por eso venían desarregladas, venían con una ropa indecorosa, no tenían una pureza moral, no tenían una cordura mental acorde ante Dios, no tenían una actitud pura ante Dios. Entonces Pablo les está diciendo cómo deben vestirse, cómo deben comportarse y de qué manera. Porque si vemos en el capítulo 2, es la instrucción sobre la oración, es decir, cómo deberían comportarse frente a la adoración a Dios. En ese entonces, en el culto, en el templo. ¿Sí? Eran cristianas, sí, pero tenían resabios o costumbres paganas todavía estas mujeres. Tercer valor que Pablo nombra en un solo versículo, que es en el versículo 9 de 1 Timoteo capítulo 2. La tercer valor muy importante que deben tener en cuenta es la modestia, ¿sí? La modestia, porque después sigue diciendo, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Pero resalta la modestia. La modestia en griego es aidos,
Y aido significa justamente tener modestia ante Dios. Es tener vergüenza que, que los demás vean o digan de cómo se vistió. Es decir, tener un pudor, tener una vergüenza de decir, no, mejor me he visto bien porque en el vecindario me podrán decir algunas cosas. Entonces debe importarle cómo vestirse, debe importarle el qué vestir. ¿Pero por qué debe importarle? Porque el vestido representa a Dios, es decir, como un vestido o como una ropa de trabajo. Uno cuando va a un trabajo, por ejemplo, si yo trabajo en un banco, ¿cómo tengo que ir vestido? Traje y corbata, ¿no? Bueno, es decir, yo represento a esa entidad con la ropa que llevo. Si soy jugador de fútbol, usaré una ropa adecuada a mi labor laboral. Bueno, esto es lo mismo. La mujer debe importarle cómo vestirse porque representa a Dios, no solamente en el templo, sino también ante la sociedad. Pero Pablo se dirige en el contexto histórico a las mujeres de Éfeso que no iban o no cumplían con los requisitos que Pablo estaba describiendo, por eso les hacía este anuncio. Vayamos a Proverbios capítulo 7, versículo 10. Dice, en esto una mujer le sale al encuentro con atavío de qué? De ramera y astucia en el corazón. Es decir, ven cómo Dios ve a unas mujeres bien vestidas, decorosas, y cómo ve a otras mujeres. Así lo ve Dios, no lo digo yo. Lo ve de qué manera, con atavío de ramera. Es decir, hay vestidos y vestidos. Por lo tanto, cada una sabe saber cómo vestirse. Pero claro, volviendo al contexto actual, ya no se sabe quién está ataviada de ramera y quién está ataviada de hija de Dios. ¿Por qué lo digo? Bueno, volviendo al tema anterior, que el feminismo hace unos 30, 35 años, 40 si querés, ha revolucionado no solamente lo moral de la mujer, de muchas mujeres, pero también en el sentido moral, sexual y de vestimenta. Por eso cuando a veces uno va a una iglesia, no sabe quién es quién, no sabe quién es quién. Y en este entonces, este feminismo mundano se ha insertado en las iglesias últimamente con, entre comillas, pastoras, si ustedes pueden ver en YouTube, pueden ver cómo hay videos de pastoras con vestidos largos, sí, pero ajustados al cuerpo. Hay vestidos ceñidos al cuerpo. ¿Eso está bien? No, no está bien. ¿Qué es lo que hace con todo eso? Bueno, tienen costumbres paganas. Tienen costumbres como aquellas mujeres de Éfeso. Tienen costumbres de feministas mundanas. ¿Y qué deberíamos hacer? Bueno, no ir a la iglesia. Yo como hombre y soltero que soy, me estaría haciendo muy daño a mi vida. Estaría haciendo una piedra de tropiezo en mi camino. Y esto, como dice la palabra, no podemos ser piedra de tropiezo para nadie. Si lo somos, la pagaremos.
Así lo dice la palabra. Por lo tanto, esas pastoras no están bajo bendición, están bajo maldición, porque están provocando sexualmente, moralmente, y están no haciendo caso a estos tres elementos o tres puntos por la cual Pablo habla de cómo debe vestirse una mujer. Génesis capítulo 38, versículo 13 al 16. Dice, y avisaron a Tamar, diciéndole, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo para no ser reconocida, y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, pues veía que Sela había crecido y que ella no le era dada por mujer. Cuando Judá la vio, la tuvo por una ramera, pues ella había cubierto su rostro. Entonces se apartó del camino para acercarse a ella, y, sin saber que era su nuera, le dijo, déjame ahora llegarme a ti. Bueno, la palabra cuando dice llegarme o se llegó a una mujer, cuando dice palabra llegarme, ya sabemos lo que significa, ¿no? Y dice, ¿qué me darás por llegarte a mí? Y la mujer dijo, te enviaré un cabrito de mi rebaño, te enviaré un cabrito de mi rebaño. Respondió él, dame una prenda hasta que lo envíes, dijo, hasta que lo envíes. Dijo ella, ¿qué prenda te daré? Preguntó Judá. Y ella respondió, tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en tu mano. Judá se los dio, se llegó a ella y ella concibió de él. Bueno, vean acá un poco el contexto de cómo una mujer era una ramera, ¿no? Es decir, se tapaba la cabeza con un velo, el rostro, para que no sepan quién era realmente ante la sociedad. Por eso la ropa tiene un mensaje muy importante. La ropa lleva un mensaje. Puede ser para seducir, como esta Tamar, puede ser para atraer, como lo hizo con Judá, lamentablemente, o puede ser, o puede ser que la ropa que uses, el mensaje sea soy cristiano, soy cristiana, adoro a Dios y con eso me basta. Por eso la ropa tiene mucho, mucho que ver y lleva un mensaje detrás de eso. Entonces, eh, estas mujeres a las cuales Pablo se dirigía, venían estas mujeres de adorar a Diana, ¿sí? La diosa griega, en la cual eran muchas sacerdotisas, eran líderes de grupos, a la cual que había sacerdotes, líderes también de aquella sociedad. Y lo que hacían en ese culto era totalmente pagano, y no solamente hablando de la vestimenta, sino también que tenían sexo dentro de los cultos. eh, bueno, eran líderes mujeres, obviamente, eran sacerdotisas, pero también eran totalmente perversas en lo moral y en lo mental. Por eso las ropas indecorosas eh, eran deseosas de la carne, movidas por pasiones carnales. Pero claro, todo esto era lo que le había quedado como costumbre y que la querían repetir en el templo a nuestro Dios. Y es en donde Pablo hace un alto y escribe esta carta hacia estas mujeres de cómo deben comportarse.
porque estas mujeres lo que hacían con sus ropas eran que atraían a hombres cristianos, convertidos, hijos de Dios, discípulos de Pablo, seguidores de Pablo, que con esas ropas, sí que Dios lo ve como una ramera o como rameras, lo que eran era atraer sexualmente a estos hombres. Por eso Pablo les hablaba con mucha sabiduría. Mateo capítulo 23 versículos 5 al 6. Jesús acusa a escribas y fariseos desde el título, pero dice en el versículo 5, antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas. Bueno, acá Jesús acusa a escribas y fariseos. Y miren con qué nos venimos a encontrar en estos versículos, con la ropa, con el vestir, en este caso con los hombres, pero que también tiene que ver con las mujeres, pero no en el sentido del vestir, de la ropa en sí, sino desde lo moral y lo actitudinal. Porque miren que como Jesús lo descubre diciendo que ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, es decir, para ser vistos por los hombres. Y esto eh, lo remarca Pablo en lo que es en la primera de Timoteo capítulo 2 versículo 9 al 14 también Pablo explica esto, pero con las mujeres. Es decir, tanto los fariseos en ese entonces arreglaban sus vestiduras para ser vistos por los hombres, bueno, y acá las mujeres tenían los vestidos para atraer a los hombres, para ser vistos por los hombres. Y sobre todo para llamar la atención, y es lo que Dios no quiere que la mujer haga, que sus vestiduras llamen la atención. No, puede vestir elegantemente bien, decorosamente bien, combinando colores si querés, una ropa bien, tranquilo, pero sin llamar la atención de nadie. Cuanto más desapercibida pase, mucho mejor. Porque la mujer tiene que ser vista por sus obras, no por sus vestiduras, por lo que viste, y no por sus obras. Porque de qué sirve, como hacían los fariseos, se vestían y alargaban sus vestiduras para ser vistos por los hombres, ocupaban los primeros lugares, pero no amaban al prójimo, no tenían la justicia de Dios. ¿De qué sirve? También pasa eso, que muchas cristianas a veces llaman la atención vistiéndose con ropas decorosas, sí, pero son ostentosas. Quieren que la miren. ¿Y de qué sirve aparentar ser muy religiosa con vestiduras ostentosas, religiosas, si la mujer por dentro no ama a su prójimo, no tiene la justicia de Dios, no cumple los primeros mandamientos? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que la mujer se vista decorosamente bien, se atavíe, se arregle? Es decir, hay un balance, tiene que haber un balance. La mujer puede vestirse bien, puede ir arreglada, decorosamente, humildemente, pasar desapercibida y adorar a Dios. Eso es lo que Dios está diciéndonos y le está diciendo a las mujeres. Mateo capítulo 23 versículos 5 al 6. Jesús acusa a escribas y fariseos desde el título,
Pero dice en el versículo 5, antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas. Bueno, acá Jesús acusa a escribas y fariseos. Y miren con qué nos venimos a encontrar en estos versículos, con la ropa, con el vestir, en este caso con los hombres, pero que también tiene que ver con las mujeres, pero no en el sentido del vestir, de la ropa en sí, sino desde lo moral y lo actitudinal. Porque miren que como Jesús lo descubre diciendo que ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, es decir, para ser vistos por los hombres. Y esto eh, lo remarca Pablo en lo que es en la primera de Timoteo capítulo 2 versículo 9 al 14 también Pablo explica esto, pero con las mujeres. Es decir, tanto los fariseos en ese entonces arreglaban sus vestiduras para ser vistos por los hombres, bueno, y acá las mujeres tenían los vestidos para atraer a los hombres, para ser vistos por los hombres. Y sobre todo para llamar la atención, y es lo que Dios no quiere que la mujer haga, que sus vestiduras llamen la atención. No, puede vestir elegantemente bien, decorosamente bien, combinando colores si querés, mm, una ropa bien, tranquilo, pero sin llamar la atención de nadie. Cuanto más desapercibida pase, mucho mejor. Porque la mujer tiene que ser vista por sus obras, no por sus vestiduras, por lo que viste, y no por sus obras. Porque de qué sirve, como hacían los fariseos, se vestían y alargaban sus vestiduras para ser vistos por los hombres, ocupaban los primeros lugares, pero no amaban al prójimo, no tenían la justicia de Dios. ¿De qué sirve? También pasa eso, que muchas cristianas a veces llaman la atención vistiéndose con ropas decorosas, sí, pero son ostentosas. Quieren que la miren. ¿Y de qué sirve aparentar ser muy religiosa con vestiduras ostentosas, religiosas, si la mujer por dentro no ama a su prójimo, no tiene la justicia de Dios, no cumple los primeros mandamientos? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que la mujer se vista decorosamente bien, se atavíe, se arregle? Es decir, hay un balance, tiene que haber un balance. La mujer puede vestirse bien, puede ir arreglada, decorosamente, humildemente, pasar desapercibida y adorar a Dios. Eso es lo que Dios está diciéndonos y le está diciendo a las mujeres. Por lo tanto, en resumen, no hay ninguna orden de Dios, ningún nombramiento de Pedro, de Pablo, Proverbios, Génesis, propio Jesús. Nadie, pero nadie habla de la vestimenta en su longitud de la mujer, en la mujer, no habla. Son costumbres, sí, que adoptaron durante años algunas denominaciones de las iglesias por simplemente respeto a Dios, pero Dios no lo ha pedido, por ejemplo. Y la mujer puede vestirse como ella quiera, pero sabiendo de que hay tres puntos fundamentales, que es
el que se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia. Teniendo esos tres conceptos, una mujer cristiana siempre se va a vestir bien y va a ser elegante. Y teniendo en cuenta lo que dice Pedro en capítulo 3, del 3 al 5, si tiene esos conceptos, también va a estar bien. Pero ropa ajustada como las pastoras, no. Eso sí que es una desobediencia, es un insulto, es una piedra de tropiezo para los cristianos hombres y no debería existir. Pero existen, lamentablemente existen. Bueno, hasta acá llegué. Gracias a Dios por haberme dado palabras para que este grupo pueda crecer en sabiduría y entendimiento y que cada mujer sabe que con estos principios cómo vestirse.